y pensando en buscar del Señor, quiero invitarles en sus Biblias, por favor, que me acompañen en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Estamos hablando una serie, un paréntesis en la serie en el estudio del Evangelio de Marcos. Estamos estudiando ahora Romanos capítulo 12, donde el tema es ¿y ahora qué? Ahora que soy creyente, ¿qué? Que tiene que ver con el andar, con el crecimiento, con la responsabilidad de los creyentes. Y en nuestros primeros estudios hemos hablado de comprensión de cuál es nuestro paso de dedicación o consagración al Señor, características de nuestra consagración, y también vimos algunos requisitos de nuestra dedicación al Señor. Y Pablo en el capítulo 12, en la parte segunda del versículo 2, dice lo siguiente: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agrega agradable y perfecta. Bajo este texto vemos algunos aspectos importantes y hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos encanta decir y que queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿realmente conozco cuál es su voluntad? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad del Señor? Recuerdo hace años atrás, en mi último año de estudios allá en Argentina, conversando con alguno de mis compañeros. Recuerdo esa conversación. Estábamos en nuestro cuarto, éramos 10 o 12 más o menos. Estábamos tomando unos mates, recuerdo que acompañado con unas facturitas, haciendo memoria de lo que fueron nuestros 4 años. Y en un momento hice la pregunta al grupo que estábamos ahí: ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Esa fue mi pregunta a mis compañeros y también, obviamente, a mi propio corazón. La gran mayoría de ellos respondió: aún no lo sé. Al leer el libro de Efesios, en el capítulo 5, el verso 17, donde el apóstol Pablo nos lleva a un terreno práctico, nos lleva al compromiso en la vida cristiana, Pablo nos dice lo siguiente: que usted y yo, que los creyentes debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es por eso que Pablo nos exhorta que debemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en este capítulo tan práctico de la vida cristiana como Romanos capítulo 12, que tiene que ver con nuestra dedicación, con nuestra consagración, con nuestro compromiso, con nuestra colaboración en el cuerpo, Pablo nos lleva al terreno de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo revela Dios hoy su voluntad? Sería interesante, Chuck Swindoll en su libro acerca de la voluntad de Dios, él dice: sería tremendamente interesante que pudiésemos saber la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabía la nación de Israel? Ellos exactamente sabían lo que debían hacer, porque cuando se movía la columna o la nube de fuego y avanzaba, la nación de Israel debía movilizarse. Hoy no tenemos esos medios, esas revelaciones especiales de parte de Dios. ¿Cómo Dios revela entonces su voluntad? ¿Qué cosas no son la voluntad de Dios y que nosotros asumimos y las estamos haciendo aún sabiendo que no es la voluntad de Dios? ¿Qué requisitos hay para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo puedo estar seguro de que mis decisiones son realmente lo que Dios quiere, van acorde a su voluntad? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Hace años atrás oía un sermón que me llamó mucho la atención, porque a veces creemos que la voluntad de Dios es algo místico, es algo mecánico y casi parece que es algo mágico. 2 pasos para adelante, uno hacia la izquierda, uno hacia arriba, otro nuevamente hacia la derecha y ya sabemos la voluntad de Dios. Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, va a describir lo siguiente: que a veces la voluntad de Dios incluye ciertos momentos en nuestras vidas que parecen difíciles, oscuros, pero que de alguna forma en la soberanía de Dios están trabajando a nuestro favor. Ese precioso cántico, creo que lo cantábamos este domingo, que aunque no pueda verlo, Él está obrando. En Romanos capítulo 8, verso 28, Pablo dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que Dios siempre tiene un propósito, aunque tengamos que pasar por momentos interminables de dificultad. En nuestra perspectiva humana,
y que a veces creemos que Dios se le escaparon las cosas o que no está bajo el control, aún en la tormenta, en los momentos difíciles, Dios está ahí, Dios está orquestando las cosas y Dios tiene un propósito. Lo vemos en el caso de Job, cuando en un día pierde su familia, su riqueza, su posición, su nombre, su prestigio, lo que él tenía, todo. Ya un día después su esposa le dice, niega a Dios y luego muérete porque ya no te queda nada más. Al final de ese libro podemos observar que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job capítulo 42, verso 12. Bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? A pesar de que él no veía, a pesar de que él no entendía, cuando él recibe todas las noticias catastróficas, en Job capítulo 1 dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de todo, él sabía que Dios tiene el control y que hay una voluntad soberana. Al mirar Romanos capítulo 12, podemos observar en un principio interesante. Primero, que Dios tiene una voluntad para sus hijos. El texto dice, para que comprobéis, para llegar a la conclusión, para llegar al análisis, para llegar a la comprensión, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El término voluntad es un término interesante que tiene que ver con mandatos de Dios, que tiene que ver con los deseos de Dios para nosotros. A través de Jeremías, Dios le dijo a la nación de Israel en el capítulo 29, verso 11, algo interesante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan. Vemos acá un principio interesante. Dios tiene una voluntad para sus hijos. En segundo lugar, esa voluntad siempre es buena. Tenemos un lindo coro que cantamos, bueno es Dios, siempre es Dios es bueno, y aunque a veces pasamos en momentos difíciles, sabemos que Dios es bueno. Y el término bueno significa que es intrínsecamente bueno, que coincide con lo expresado con Dios en sus mandamientos. Dios no es egoísta, Dios no está motivado con intenciones ocultas, maléficas o dañinas. Eso es lo que Satanás intentó hacer con Eva, con Adán, con el hombre, hasta el día de hoy. Pero Dios es bueno y su voluntad es buena, y su voluntad también es agradable, que satisface, que no hay nada de más satisfactorio. Escúchame bien, no hay nada más satisfactorio en una persona que saber que lo que está haciendo es la voluntad de Dios en su vida. Eso da fortaleza, eso da firmeza, eso da paz, eso nos da armonía con nuestro Creador, saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad. En segundo lugar, porque esa voluntad es buena. En tercer lugar, porque esa voluntad es agradable. Y en cuarto lugar, esa voluntad de Dios es perfecta, que produce, escúchame bien, en la persona lo mejor. Es decir, si es perfecta, nos ayuda a madurar. ¿Recuerdas que en nuestro estudio anterior les compartía la historia de un amigo y de una frase que cuando la aprendí siempre me llama mucho la atención y me llama a la reflexión? Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar fuera de ellas. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Crees tú esto acerca de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta? ¿Sinceramente lo crees o solamente es parte de tu cultura cristiana, de tus conceptos? ¿Crees tú que hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable, es perfecto? Si tu respuesta es sí, o si tu respuesta es un amén, ¿por qué no buscamos su voluntad para nuestras vidas y la ponemos por obra? ¿Por qué anteponemos a la voluntad de Dios nuestros intereses, nuestras conclusiones, nuestras propias prioridades? El Salmo 143, verso 10, el salmista dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta increíble oración del Salmo 143, verso 10, me enseña lo siguiente: que no siempre sabemos hacer la voluntad de Dios. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, y da la razón, porque tú eres mi Dios. Si realmente Dios es tu Dios, si realmente Jesús es tu Señor, ¿por qué no estás haciendo su voluntad? Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Se nos dice que debemos pedir
que se nos enseñe la voluntad de Dios. ¿El audio está aquí? Así que vemos, no, aún sí, seguimos con la complicación del sonido. Ok, vamos a cambiar el sonido a sonido ambiental. Así que vamos a probar ahora el sonido ambiental. Ok, vamos a retomar entonces nuestro concepto de la voluntad del Señor. Si dice el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Se nos dice que debemos tener la disposición de hacer la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿realmente estoy viviendo en la voluntad del Señor? Esto me hace pensar que puede haber creyentes que vivan sus vidas fuera de la voluntad de Dios. A esto se le ha denominado así, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? No lo leemos explícitamente en las Escrituras. Es un término que hemos acuñado para decir lo siguiente. Hablamos de la voluntad permisiva, que es ese ejercicio divino que Dios en cierta forma permite que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones, aunque no son las correctas para nuestra vida, y por razones obvias, el fin que Dios permite esto es para darnos a nosotros una lección. Muchos toman y tomarán decisiones basadas, por ejemplo, en sus capacidades, en su prudencia, en sus emociones, en sus intereses, en sus caprichos personales y no según la perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es también perfecta. Tenemos un caso cuando la nación de Israel deliberadamente decide rechazar la teocracia. En ese momento ellos rechazaron la teocracia. Ellos dijeron, no queremos teocracia, queremos una monarquía, y eligieron a Saúl. Ahora, al elegir a Saúl, Dios se lo permitió, pero fue un rey que se alejó de la voluntad de Dios, que no hizo la voluntad de Dios. Lamentablemente, ese es un caso. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente, en sinceridad, le preguntó al Señor, al igual que lo hizo el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Hechos capítulo 9, verso 6. Qué extraño suena hoy. Vivimos en una generación de cohetes teledirigidos, de misiles, de drones, de comunicaciones a distancia, pero aún el hombre no puede dirigir su vida correctamente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Al pensar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, permíteme rápidamente hacerte mención de 3 verdades importantes que no debemos olvidar acerca de la voluntad de Dios. Primero las menciono. En primer lugar, la primera verdad importante acerca de la voluntad de Dios es que tenemos la promesa de parte de Dios de que Él nos va a guiar. Dios presenta su voluntad en la palabra y Dios presenta su voluntad a nosotros. Y en tercer lugar, debe haber de parte de nosotros una predisposición como hijos de Dios a saber y conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, la promesa de Dios de guiar a sus hijos. En Romanos, en el capítulo 8, verso 14, yo sé que tú conoces este texto, Romanos en el capítulo 8, verso 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos la gran promesa de Dios de guiar a sus hijos. El Padre está en los cielos controlando todas las cosas. En la tierra está y a nuestro lado está nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en nuestros corazones, para garantizarnos en esa guía. Dios lo promete, Romanos capítulo 8, versículo 14. Al leer el caso de la conversión de Saulo, vemos algo interesante, porque cuando él le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga?, se le dice a Saulo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Dios utilizaría a Ananías para llevarle un mensaje directamente a Saulo de Tarso para que él entendiese cuál era su llamado, cuál era el propósito de Dios en su vida. Ahora, si bien es cierto, no se nos va a aparecer a nosotros el Señor, como ocurrió en el caso de Saulo. No vamos a ver nosotros una columna o una nube de fuego, sin duda alguna que no es así, o no vamos a oír jamás una voz audible que me va a decir Dios casi dictándome, esto es lo que tienes que hacer. Sin embargo, en las Escrituras yo veo esa promesa. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2, verso 10 que dice que Dios preparó buenas obras para que andemos con ella? Y esas buenas obras las preparó Dios de antemano. Si Dios las preparó de antemano es porque hay una voluntad específica para tu vida y para mi vida. En Isaías capítulo 58, el verso 11, Dios dice así, Jehová te pastoreará siempre, te guiará siempre. Dios promete guiar a sus hijos, conducir a sus hijos. En Proverbios, en el capítulo 3, en verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Proverbios capítulo 16, verso 9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Salmo 143, 10. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No lo va a hacer por una columna de fuego o una voz audible o una aparición de un ser en especial. Dios pudiera hacerlo, pero Dios hoy tiene un medio para guiarnos, tiene una forma para guiarnos. Su Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la palabra de Dios, de la cual Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera verdad importante cuando hablamos de la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es también perfecta, es que tenemos la promesa de Dios, que Él va a guiar nuestras vidas, su buen espíritu, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del ministerio de la palabra. Somos guiados para tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en nuestra dureza, en nuestra soberbia, Dios puede permitir que usted tome decisiones contrarias a su voluntad y que las circunstancias nos engañen. Pero esa voluntad permisiva de Dios tiene una finalidad, darme una lección espiritual, que al final del camino, cuando se acaba la soga, cuando viene el remesón, cuando viene el tirón, aprenda siempre que Dios tiene el control. Segundo principio interesante, segunda verdad importante, la promesa, tenemos la promesa de Dios de guiarnos. En segundo lugar, tenemos que Dios presenta su voluntad. Ahora, ¿cómo Dios presenta su voluntad? Hay una voluntad de Dios que es soberana, que yo no la voy a cambiar, que muchas veces es misteriosa, que a veces no la comprendo, que a veces no entiendo hacia dónde va, pero esa voluntad soberana de Dios no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa voluntad está basada en lo que Dios ha decretado, en lo que Dios ha dicho. En Isaías, en el capítulo 46, verso 10, Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Esa voluntad soberana de Dios es inmutable, no cambia. Dios a través de su palabra se presenta como un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que Él establece los tiempos aún en su soberanía, en ese control soberano, porque Dios presenta su voluntad, en primer lugar, su voluntad es soberana. Él ha establecido tiempos, límites, que usted y yo no los podemos sobrepasar. Usted va a morir cuando Dios diga que es momento que muera, con COVID, sin COVID, del corazón o de alguna otra enfermedad o de complejidad de años o lo que sea. Dios tiene un control y usted no va a morir antes de tiempo. Job capítulo 14, verso 5 dice así, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Esta voluntad de Dios es algo que el hombre no puede detener. Jesús lo dijo así, el cielo y la tierra pasarán. Mateo 24, verso 34. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios estableció un plan, Dios estableció un propósito y lo que ocurrirá será la santa voluntad o la santa soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ella es inmutable y aún muchas veces también es misteriosa. ¿Y a qué me refiero misteriosa? Hay ciertos aspectos de la voluntad soberana de Dios
que usted y yo no lo vamos a entender. Dios fue claro con la nación de Israel. Dios fue claro cuando vuelve a repetir la ley a la nación de Israel. Vuelve Dios a poner énfasis y en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Dios le dijo así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí hay algo interesante. La voluntad de Dios es inmutable, no va a cambiar por razón de los hombres. De hecho, en el Salmo capítulo 2 encontramos un cuadro donde las multitudes se unen o se unirán en el futuro para decir: queremos romper todas nuestras ligaduras con Dios. Y el Salmo 2 dice que desde el cielo Dios se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para impedir la voluntad soberana de Dios. A veces se incluye en su voluntad soberana situaciones, momentos, crisis, pérdidas, pero no escapa al control de Dios. Ahora también debemos entender que no solamente es inmutable, sino que también es misteriosa. Hay ciertos aspectos que nunca los vamos a saber hasta que lleguemos a la gloria, pero tenemos lo suficiente para entender la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay cosas que están en la dimensión de la vida que no las podemos comprender y no las comprenderemos hasta que lleguemos al cielo. Es por eso que nuestras reacciones frente a lo imprevisto, las malas noticias, no siempre es lo mejor. Y esa tendencia humana a saber qué nos depara el futuro, indagar, buscar en los astros, horóscopos, otras formas de intentar vaticinar lo que pueda ocurrir. Ahora, hay tantas cosas. Hay tantas cosas que escapan de nuestra capacidad, de nuestra comprensión, y que solamente Dios las conoce. ¿Recuerdas el Salmo 139, los primeros 3 versículos, donde David dice lo siguiente? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice el verso 1. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Agrega que aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Y la conclusión del salmista es: este conocimiento es demasiado profundo y maravilloso. No lo alcanzo a comprender, porque la voluntad soberana de Dios es inmutable, y muchas veces la voluntad de Dios es misteriosa. Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis planes, Dios conoce mi porvenir, Dios conoce mis pérdidas, Dios también conoce mi partida. Sabemos de Dios lo suficiente para poder descansar en su soberanía, ¿o no? Sabemos de Dios que Él es soberano. Nada sucede si no es su voluntad, sin el permiso de Dios. Por lo tanto, 3 cositas para pensar. Si Dios es soberano y tú estás de acuerdo con las Escrituras y lo crees en tu corazón, primero, Dios tiene el control. Puedo vivir seguro. Amén. Si Dios tiene el control, puedo vivir seguro. Segundo, si Dios sabe lo que hace, puedo vivir confiado en Él. Y si Dios en algún día nos dará la comprensión, puedo esperar en Él. Aún Santiago, en medio de los momentos difíciles, ¿qué nos aconseja en el capítulo 1, verso 5? Si alguno esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Dios tiene el control, puedo vivir seguro. Dios sabe lo que hace, puedo confiar en Él. Dios en algún día nos dará la comprensión, por lo tanto, puedo esperar en Él. La promesa de Dios está garantizada. Él nos dice que nos va a guiar. Su buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Dios presenta su voluntad, y su voluntad es soberana, es inmutable y misteriosa, pero también Dios presenta su voluntad no solamente en ese aspecto soberano que yo debo aceptar, sino que también Dios revela su voluntad en el aspecto moral. Usted y yo podemos saber la voluntad moral de Dios para nuestras vidas. Hay un interesante texto en Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, dice lo siguiente: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí encontramos que Dios nos enseña básicamente el aspecto moral. Dios es claro en decirnos en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Dios lo ha decretado así, basado en una sola cosa:
Él es soberano y Él es el creador. Y como creador, Él tiene dueño de determinar cuáles son los valores de conducta. Por esta voluntad moral de Dios no es ninguna manera caprichosa. Su voluntad moral no es caprichosa. Jamás Dios nos va a decir, nos va a pedir algo basado en egoísmo, sino que por el contrario, todos los mandatos de Dios morales siempre tienen propósito. Ahora, para saberlos es fácil. En su palabra yo encuentro preceptos. Los preceptos son claros, son mandatos, son órdenes directas de Dios y no son tan difíciles de descubrirlos en la Biblia, porque por lo general comienzan con la palabra no. Es decir, Dios claramente presenta preceptos, mandatos, y en la Biblia también encontramos principios. Algo de esto mencionaba el domingo en el sermón de las características de los creyentes inmaduros. Dios revela su voluntad moral para nosotros a través de preceptos, su palabra, pero también a través de principios. ¿Qué son los principios? Son declaraciones de valores que encontramos en la palabra de Dios y que son muy generales, que pueden ser muy bien aplicados, pero para discernirlos, para comprenderlos, para encontrarlos, se requiere madurez. Es por eso que el salmista, en el Salmo 119, verso 34, él decía lo siguiente. Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré todos los días. Dice, y la cumpliré de todo corazón. Vemos acá que Dios promete su voluntad, es soberana. La voluntad de Dios moral es clara. Y escúchame bien, Dios tiene una voluntad específica para usted y para mí. Y es mi deber encontrarla. El Salmo 138, verso 8, me gusta. Ese texto dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con Jesús, ¿quién eres?, dice Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Luego Dios utilizaría a Ananías y en el capítulo 8, verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo entendió claramente que es la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios, pero él entendió la voluntad individual. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? Hemos hablado de la promesa de Dios de guiarnos. Hemos hablado que Dios presenta su voluntad. Hay una voluntad soberana que no va a cambiar. Independientemente de lo que los hombres puedan hacer, Dios está llevando a cabo un plan y lo va a cumplir. En esa voluntad también encontramos una voluntad moral que tiene que ver con lo que Dios desea que nosotros hagamos, hacer el bien, justicia, misericordia. ¿Cómo sabemos esas cosas? Las encontramos claramente en su palabra, por medio de preceptos y por medio de principios bíblicos. Ahora, también encontramos que hay una voluntad individual. Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mi vida, y es mejor hacer su voluntad, porque difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar lejos de ella. Tercero y último, y cerramos el pensamiento de la voluntad de Dios diciendo lo siguiente. Si encontramos la promesa de guiarnos, si Dios presenta su voluntad para nosotros, también debe haber de parte de nosotros una predisposición para hacer la voluntad de Dios. Hay un cuadro interesante que lo revela nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21, que es un cuadro del juicio ante el gran trono blanco, y es un inconverso. Y mira las palabras. Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Interesante declaración. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. La voluntad de mi Padre. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si crees que es importante hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Es posible que estés bajo la voluntad permisiva? Recuerda que la finalidad de la voluntad permisiva es la disciplina. Es llevarnos a un quebrantamiento. Es llevarnos a entender que seguir nuestros propios caminos no honran a Dios. Es por eso que Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra del Señor nos enseña el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Bendito Padre Celestial, hemos meditado, hemos reflexionado con respecto a esta verdad importante de buscar hacer, Señor, tu voluntad. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser sensibles a lo que tú pides de nosotros. Sé que hemos tenido un poco de dificultad en el día de hoy en la transmisión, pero a pesar de esto te pido, Señor, que concentremos nuestras mentes en ese pensar correcto. Queremos hacer, Señor, tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.